Yo creo que un tema como COVID lo que ha hecho es producir una conciencia de que podemos perder la salud todos. Que esto ha sido como algo muy, muy universal. Y han llegado mensajes de que si hacíamos determinadas cosas, por tanto una cultura preventiva, probablemente íbamos a poder combatir esta pandemia de una manera más eficaz y estando sanos. Han aparecido temas como mascarillas, geles hidroalcohólicos, la distancia. Por tanto, algo que a lo mejor en nuestra sociedad, especialmente la española, no estaba muy asentado, que es el concepto de prevención, ha calado mucho durante esta pandemia, que prevención está muy unido a autocuidado, porque la primera actitud en autocuidado, antes que aliviar o curar, está el prevenir. Lo que pasa que probablemente había capas de población, sobre todo la gente más joven, que este concepto de puedo perder la salud, como es lógico, está mucho menos asentado. Pero claro, COVID, como nos ha afectado a todos, no de igual manera, lógicamente las personas mayores han sido mucho más impactadas y de manera más grave, pero sí que hemos tenido todos la sensación de puedo perder la salud. Y por tanto, COVID en esto nos ha hecho un poco una lente de aumento para entender que si nos autocuidábamos, si primero nos informábamos y nos autocuidábamos, probablemente íbamos a poder combatir esta pandemia estando sanos. Y esto sí que ha sido, creo, un acicate para aumentar lo que sería el recuerdo y la importancia del autocuidado. A ver, autocuidado, como antes he dicho, empieza por uno mismo. Por tanto, el primer elemento que ayuda al autocuidado es tener un ciudadano bien informado y formado en salud y en cuidarse. Por eso se habla la palabra de autocuidado. Este es un elemento. El segundo es, dentro de esta parte de formación e información, que haya una cultura preventiva de salud. Cultura preventiva que no solo tiene que abarcar al ciudadano, nos apela a todos de alguna manera, pero sí que esta parte de prevención en autocuidado es extraordinariamente importante. Y después el conocer lo que podemos hacer, debemos o no debemos hacer en términos de autocuidado, la accesibilidad a los productos de autocuidado, también importante, que todos los conozcamos y podamos saber cuándo debemos de utilizarlos. Por tanto, esto también es importante. En definitiva, que todos estemos un poco más formados e informados, porque es lo que busca el autocuidado, que es mantener la salud o mantenernos saludables el máximo tiempo posible. Yo siempre digo que la salud de una sociedad se mide por la longevidad. Como más nos autocuidamos y más autocuidamos nuestra salud, vamos a vivir más años con calidad de vida. Por tanto, este es un pilar fundamental que el autocuidado necesita estos ciudadanos bien formados e informados. Y ahí nuestro sector tiene mucho empeño en él. A ver, no solo apelo al médico, o hablaríamos de médico. Me gusta mucho hablar de profesiones sanitarias. Acabamos de hacer un estudio de COVID persistente en síntomas menores, por tanto, de lo que sería autocuidado, y hemos visto que hemos necesitado saber cómo lo ve el médico, cómo lo ve la enfermera, enfermero, cómo lo ve la farmacia, el farmacéutico, la farmacéutica, y cómo lo ven incluso los psicólogos y los pacientes que sufren COVID persistente. ¿Por qué explico todo esto? Porque al final el autocuidado es un sistema no excluyente, sino integrativo. Nos integra a todos. ¿Qué es importante? Es importante que el ciudadano
conozca, como decía antes, que le puede estar pasando algo, que a lo mejor es un síntoma leve que lo puede tratar, digamos, de manera autónoma, porque conoce el producto que debe de tomar y la manera que lo debe tomar. Por eso hablamos de productos de autocuidado. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que este síntoma persista más de 3, 4 días. Pues a lo mejor voy a la farmacia y le consulto. A lo mejor voy a un centro de salud y hablo con el médico. O sea, no le podemos decir al ciudadano, no, continúa autocuidándote aunque los síntomas persistan. No, tienes que ir al médico o tienes que consultar a tu farmacéutico que te pasa esto, que a lo mejor te dirá, oye, visita al médico, o la enfermero o enfermera de turno, que además tienen muchas competencias en indicar temas de autocuidado, la parte de enfermería, no lo podemos olvidar. Con lo cual, y después si hablamos de salud emocional, psicólogos, después tenemos dentistas, podólogos, o sea, tenemos muchas profesiones sanitarias que al final es un sistema integral. Si este sistema integral se comunica, el autocuidado es en mayúsculas. ¿Qué tiene de bueno? Que probablemente muchas veces quien lo empieza a detectar por esos autocuidados es el ciudadano. Y el ciudadano levanta, digamos, la alarma de que necesita ayuda. Y lo que es importante es que no le digamos al ciudadano ¿por qué te has diagnosticado? No, el ciudadano no se ha diagnosticado. El ciudadano ve que tiene un problema, que ha intentado tratarse con productos de autocuidado. A lo mejor este problema persiste y tiene que entender que no puede continuar por aquí, sino que tiene que ir a un médico y que le explique lo que le está pasando, y el médico a lo mejor dirá, mira, pues esto debes de tratarlo de otra manera, tenemos que hacerte unas pruebas y tal. Pero todo ha empezado con levanto la mano, el ciudadano levanta la mano en autocuidado. Estamos todos unidos, el autocuidado para nada es excluyente. Es un sistema que nos interpela a todos y que todos tenemos que estar conectados, y lo hemos visto en este estudio de COVID persistente. Hemos visto que nos necesitamos todos para identificar el problema, para tratar el problema y para seguir el problema. Y esto, porque ha servido para COVID persistente en síntomas menores, nos serviría también perfectamente para el resto de indicaciones de autocuidado. Por tanto, nunca excluyente, siempre todos a bordo en este barco del autocuidado, todos. El problema es que Dr. Google es difícil de controlar. Lo que es importante es primero, no matar el avance digital que hemos hecho durante la pandemia, no matarlo. La e-consulta puede ser un sistema muy válido para determinadas patologías que a lo mejor requieren más una entrevista profesional sanitario-paciente que tener que asistir a un centro de salud o ir a una farmacia o ir a cualquier centro sanitario. Por tanto, no matemos la digitalización en este sentido, pero sí todo lo que veamos en Dr. Google debemos de intentar que sean fuentes verificadas, fuentes que sean fiables, y siempre que tengamos duda volvemos a lo mismo. Yo creo que el acceso a profesional sanitario es muy importante, y por tanto, si también digitalmente podemos acceder a él de una manera fácil e inmediata, es bueno. Dicho esto, sí que quiero insistir en el tema que ahora está muy en boga por aquella campaña de que hizo aquel doctor jubilado de la banca, soy mayor pero no soy idiota, que cuidemos la brecha digital. O sea, aparte de que Dr. Google tenemos que ir a fuentes que sean fiables y que sean de confianza, y si tenemos duda, consultemos al profesional sanitario antes de hacer exactamente lo que me dice Dr. Google. Si no sé esta fiabilidad, también seamos muy cuidadosos con el tema de la brecha digital. O sea, sí que hay consultas y tal, y serán muy útiles, pero aún hay gente que o no accede a un ordenador o no lo sabe hacer funcionar, o a lo mejor no tiene sistemas para, no sé, en la propia España vaciada, que tenemos gente mayor, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Por tanto, bienvenido Internet, bienvenido la información que nos da Internet de salud, pero siempre contrastar
que venga de fuentes que sean fiables y tal. Ante la duda, no hacer caso y consultar siempre a un profesional sanitario, que también lo podemos hacer hoy en día por medios telemáticos. Pues España es un país emergente en autocuidado. Probablemente partíamos de una base más pequeña que otros países más avanzados en autocuidado en Europa, pero es verdad que desde 2014 la evolución ha sido de crecimiento constante. COVID lo que ha hecho es acelerado porque una vez estábamos confinados en casa, el concepto de cuidarnos y autocuidarnos ha sido como mucho más acelerado. También a veces un poco desequilibrado, porque hemos tenido categorías de autocuidado que se han disparado con, no sé, todo lo que tenga que ver con enfermedad emocional, sueño, analgésicos. En cambio, el mundo respiratorio ha tenido en su momento una caída, aunque ha recuperado, pero no sé, los mismos test de antígenos que han aparecido también como un elemento de autocuidado han disparado esta idea de me puedo, no es diagnosticar, porque no busca diagnóstico, pero me puedo testar lo que me está pasando, por tanto puedo saber si tengo coronavirus en fase infecciosa o no. Todo esto ha hecho que como decía, desde 2014 un crecimiento importante. COVID yo creo que ha subido y ha bajado categorías, pero en el resumen total y en la tendencia es de un sector que continúa siendo para España emergente, por tanto hay margen de crecimiento. Lógicamente necesitamos normas, y esto que decimos tantas veces, el marco legislativo, ¿no? De que de alguna manera entiendan nuestras autoridades y nuestra sociedad que el autocuidado forma parte de la solución. Forma parte de la solución, por ejemplo, de la sostenibilidad del sistema sanitario. Porque si yo tardo más tiempo en ser paciente, menos recursos públicos voy a gastar. Y esto, quien es la intervención de primera división, es el autocuidado. Y creo que en esto, y COVID acelera esta conciencia. De hecho, desde COVID hablamos muchísimo más de autocuidado. Y esto se va a reflejar en una mayor penetración de lo que es el autocuidado, con sus ideas, con sus productos, con sus soluciones, y tener un ciudadano que lógicamente pues de manera responsable sabrá utilizar estos recursos, que no los va a detraer de la atención pública de enfermedades graves, y que esto liberará muchos recursos para poder tratar estas patologías que de otra manera pues las gastaríamos en productos de autocuidado, ¿no? En productos que no serían de autocuidado porque consumirían recurso público. A veces no nos damos cuenta y lo hacemos casi cada día. Probablemente un primer acto, que es la propia higiene corporal, o me lavo los dientes o utilizo un colutorio, todo esto busca al final tener una salud dental y una salud digestiva y una salud de la piel, pues cuando nos ponemos una crema con factor de protección. De alguna manera es difícil que cada día no estemos haciendo algún acto de autocuidado. Está muy integrado en nuestra vida. Pero sí que nos tenemos que preguntar cómo podemos ir avanzando en ello, porque lo que hacemos habitualmente lo hacemos habitualmente, y después cómo podemos ir adaptando este autocuidado en las distintas fases de nuestra vida. No sé, sabemos que a determinadas edades la mujer necesita más aportación de calcio. Vale, pues no puedes tomar el mismo tipo de calcio cuando tienes esta necesidad que cuando eres joven, y por tanto es una necesidad diferente. Entender que en cada fase de nuestra vida lo que tenemos que hacer como autocuidado puede ser diferente, y por ello necesitamos tener la información y la formación. Siempre nos tendríamos que preguntar, a cabo de un tiempo, ¿qué ha añadido en mi agenda de autocuidado en el tiempo? Si estoy haciendo las mismas cosas que hacía cuando tenía 18 años,
probablemente no estoy actuando de manera correcta, porque nuestra vida es mucho más longeva y depende de dónde viva, cómo viva, dónde esté. O sea, yo que estoy viviendo mucho entre Madrid y Barcelona, Barcelona tiene un clima mucho más húmedo y no necesito tanta aportación de grasa en mi cuerpo en el sentido de hidratación. Y en cambio, cuando estoy en Madrid es un clima muy seco, que necesito mucha más aportación. Por tanto, no puedo actuar de la misma manera ni en el entorno donde estoy, ni con el entorno que comparto, ni con la edad que tengo, porque mis necesidades son distintas. Y después, insistir en aquella idea que decía antes, que lo tiene el autocuidado, es esta actitud preventiva en cada caso para evitar la enfermedad o evitar que la enfermedad nos ataque antes de tiempo, evitar la cronicidad. Pero siempre tendría que ser esta pregunta, ¿Qué otras rutinas de autocuidado he incorporado en mi vida cuando sobre todo tenemos cambios significativos que pueden venir por lo que digo, por dónde vivo, con quién vivo y con qué edad tengo, Y por tanto, esta es la actitud que nace en el propio ciudadano y que después el ciudadano nos pedirá lo que necesita. Y lo que sí tenemos que ser como industria capaces de ofrecerle lo que necesita. Y este es un tema que nos obliga a ser activos, a ser rápidos, a ser innovadores, porque cada vez el ciudadano nos pide cosas mejores y más sofisticadas.